Saludos. Recientemente subí un cortometraje de esta reparación. Muchos me han preguntado para qué ese dispositivo, qué función cumple, por qué, otros comentaron por qué está allí y no dentro de la unidad. Y bueno, voy a explicar un poco sobre este caso. Realmente, realmente lo que allí se grabó no era para educativo o educación, como el contenido que normalmente suelo mostrar, porque estábamos limitados de tiempo. Así que lo que se grabó era para soporte de garantía, para el expediente del cliente, que a la hora de algún inconveniente, alguna novedad, ahí está el proceso o la prueba de lo que se hizo. Fíjense, esto es una situación un poquito complicada porque teníamos una instalación de acondicionador de aire de 5 toneladas en sistema R22, el cual ya la máquina, no sé en qué tiempo, porque no puedo saber cuántos años tenía el equipo, pero ya llevaba 5 compresores, ya tenía 4 dañados y quinto con el que tenía instalado. Así que nos llaman para servicio, para mantenimiento, para evaluar el equipo. La condensadora está todavía en buenas condiciones, pero cuando evaluamos la evaporadora estaba totalmente dañada o en muy mal estado. ¿Que pudiera seguir funcionando? Sí. Pero al estar en muy malas condiciones, cuando usted está nuevo con un cliente, tiene que de entrada entregar servicios eficientes. No puede hacer servicio a una máquina que está en muy mal estado, porque aparte de eso, el espacio a climatizar tiene muchos problemas de hermeticidad, puesta de sol, es decir, hay mucho contra donde los equipos que están no son totalmente suficientes para acondicionar ese espacio. Entonces, hacerle mantenimiento a una máquina que tiene un 40% de pérdida no es factible para tú como técnico y profesional demostrar tu capacidad o eficiencia en el trabajo. Así que la recomendación fue reemplazar el equipo. Pero en el evalúo encontramos un grave problema que era la causa de por qué tantos daños de compresores. Nos encontramos con una edificación, es una empresa donde la estructura tiene 4 metros de piso a techo, 3 pisos hasta la unidad condensadora, eh, 12 metros de tubería vertical sin ni una trampa de aceite. En los sistemas de R22 hablamos de trampas de aceite, todo depende del manual de fabricante, pero en R22 se habla de 2.5, 2.7, cada 3 metros máximo de distancia una trampa de aceite. En el caso de los sistemas de R410 hay mayor margen. Por ejemplo, el manual del equipo nuevo que era o es R410, su máximo decía 6 metros de distancia. ¿A qué se debe esto? Si este era 2 o 3, ¿por qué este 6? Está dado a la miscibilidad o el tipo de aceite que tiene el sistema, no es por el refrigerante, es el aceite que tiene el sistema, el cual lo hace muy miscible, y al ser miscible, pues tiene mucha facilidad de viajar por el sistema y de retornar al compresor. Sin embargo, el manual decía máximo 6 metros, cada 6 metros una trampa de aceite. Entonces, no puedo colocar trampas de aceites a unas tuberías que están de alto riesgo, porque están por el costado de un ascensor. Entonces, a veces hay trabajos que implican mucho riesgo que no vale la pena, por más o muy bien que te paguen, ponerse en ese riesgo. Un trabajo que, por ejemplo, cuesta 100 y te lo van a pagar 800, yo, por ejemplo, cuando hay mucho riesgo, no hago el trabajo. Para mí, la vida es más valiosa que cualquier otra cosa. Entonces, la solución es, en este caso, colocar un separador de aceite, que muy poco se ve en aires acondicionados o acondicionadores de aire, pero en este caso sí, por la problemática que tenemos y lo que venía trayendo como consecuencia muerte súbita a corto plazo a los motocompresores del sistema antiguo. Ahora, una vez que tenemos la trampa de aceite, nos enfrentamos al segundo problema: garantía. La máquina ubicada, 3 años de garantía. ¿Qué significa? Que no puedo hacer ninguna modificación porque automáticamente la garantía se pierde. Entonces, en pensar, de hecho, oigan bien para que no cometan el mismo error. Con suerte que la máquina no entró en marcha, se corrigió y es lo que quiero que oigan y archiven. En pensar en la garantía, en el problema del aceite, estaba pasando por alto algo que es normal porque somos humanos, como dice el dicho, errar es humano, corregir es sabio. Estaba pensado y había colocado el separador de aceite a la descarga del sistema
donde voy a tener a la entrada del separador de aceite líquido enfriado al final del condensador. Así lo había instalado. Mostré a unos compañeros del trabajo y uno me comentó, oye, no me parece. Sin embargo, no hubo un planteamiento técnico el cual me alarmara o me diera a entender del problema que estaba cometiendo o el error que estaba cometiendo. Sin embargo, ante la duda, llevé el caso, le comenté a varios ingenieros, varios maestros, y efectivamente iba a tener como consecuencia y no iba a funcionar. Entonces, no puedo colocar el separador de aceite a la descarga a la salida del condensador por la simple razón de que al tener líquido, el flotante de mi separador de aceite se va a estar abriendo cada momento y voy a tener un bypass y voy a tener esta consecuencia. Entonces, el separador de aceite tiene que estar a la descarga del compresor donde reciba vapor a alta presión, que es decir, refrigerante a alta temperatura, a alta presión, porque el vapor no va a hacer efecto en el flotante y no va a abrir la boya, por lo tanto no va a haber ese problema. ¿Qué es lo que cumple el separador de aceite y para qué está? Para evitar que el aceite migre del compresor y se vaya a esos 11 metros de forma vertical y que después no pueda retornar. Entonces, cada vez que el separador de aceite emigre aceite del compresor y entra al separador, pues automáticamente se abre el flotante y vuelve otra vez a la succión. Entonces, al tener el problema de la garantía, había dos opciones. Y como decía un gran maestro, ¿de qué sirve la garantía si a lo mejor el compresor no va a durar los 3 años? Y cuando vayan a evaluar, la garantía no cubre por la sencilla razón que al hacer la inspección, estar los 11 metros vertical sin trampa de aceite, anula la garantía. Entonces, hacer la modificación, perder la garantía, pero hacer un trabajo para que no necesites dicha garantía. Y mantuve el separador afuera, de manera que solo intercepté a la entrada del condensador, porque a la salida del compresor tenía válvula de seguridad, termostatos. Entonces, para no hacer tantas modificaciones y ya el separador de aceite estaba allí, lo que hice fue interceptar la descarga a la entrada del condensador, enviarla al separador y luego retornarla a la entrada del condensador. Y esa fue la solución y el porqué de ese trabajo. Ahí les dejo un cortometraje nuevamente de lo que se hizo. Espero que la información les sirva de gran ayuda. Bueno, 11 de la mañana, recién empezamos el proceso de vacío. Ahí está la modificación. Descarga el compresor, entrada, out, salida a la entrada del condensador. Eh, 760 micrones. Técnicamente el vacío quedó ayer quedó el sistema en vacío del lado de la evaporadora para acá. Entonces el vacío en sí ya estaba adelantado. La descarga, aquí está la descarga al filtro, la flecha al filtro. Mientras se hace el vacío, voy a colocar la tapa. Hice de manera de que solo toqué aquí la carrocería, aquí en la parte de abajo. Nada de esto vibra, nada de esto suena, nada de eso tiene roce.